Gutiérrez Priego, que ya se encuentra con nosotros en Reporteros MX. César, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, como siempre un placer estar aquí contigo. El holandés se le conocía a este señor Marco Eben y reportan distintas filtraciones que a este hombre al cual la Interpol buscaba básicamente en toda Europa, uno de los narcotraficantes más buscados en Europa, batido en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, pues dentro de sus bolsillos tendría, entre otras cosas, esto, una credencial, una identificación por parte de la DEA. Esto ha llamado muchísimo la atención y naturalmente alza la ceja en torno a ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es que uno se puede hacer parte de identificaciones de este tipo siendo narcotraficante? En fin, no quiero ser muy especulativo, pero la verdad es que da rienda suelta para la imaginación. Sí, así es, mi querido Manuel. Fíjate, nada más para que tengamos un antecedente. Este personaje era uno de los principales traficantes y negociadores en toda Europa. Este personaje tenía contactos en Rusia, en Ucrania, fíjate, aquí lo tengo, en Rusia, Ucrania, en Grecia, en Kosovo, en Montenegro, en Países Bajos, en Turquía. Manejaba el tráfico de armas y de drogas a nivel internacional y además tenía también contactos en África. Se cree que es de las personas que movía mucho de los precursores químicos que se manejaban por parte del cártel del Pacífico, que es el cártel de Sinaloa, y a su vez que tenía diferentes negocios y nexos con varias de las organizaciones criminales que están en Europa. Era uno de los personajes más buscados por Europol y obviamente traían un seguimiento en contra de él. Lo que llama poderosamente la atención, y eso es donde caemos en suspicacias, Manuel, es el hecho de que la Secretaría de Marina, por medio del área de inteligencia y de las Fuerzas Especiales de la Marina, ya traían un seguimiento sobre este personaje porque se estaba moviendo en diferentes puntos del país, salía, regresaba, y ya traían fijado realizar un operativo para su detención. Y de acuerdo a información que todavía no hacen pública, pero que es del comentario de la misma Armada de México, de acuerdo a este seguimiento que ya traían, él busca apoyo de sus socios porque él vino incluso a México derivado de esta lucha que traen de forma interna en el cártel de Sinaloa. Recordemos que todo esto se da derivado del secuestro de Ismael El Mayo Zambada y que termina apareciendo en los Estados Unidos y que hay diferentes versiones de cómo se pudo haber llevado a cabo. Una de ellas es que los hijos del Chapo Guzmán lo secuestraron, lo llevaron, y otras que incluso hubo una operación encubierta por parte de la DEA para realizar la detención del Mayo. La realidad es que no sabemos cuál de todas las versiones sea cierto, por lo menos oficial, pero se supone que este es uno de los personajes que viene a apoyar a la facción de los Chapitos. Cuando él viene y se da cuenta que hay un seguimiento en su contra, empieza a darse cuenta que empiezan a pasar algunas situaciones. Hay que recordar que este personaje, el holandés, 2 veces fingió su muerte. ¿Para qué? Pues para no seguir siendo perseguido y para que sus enemigos, tenía enemigos en muchísimas partes del mundo, no quisieran atentar en contra de su persona. Y él hace esta búsqueda, ¿no? de sus socios de Sinaloa, y ellos dicen que lo van a apoyar. Y ahí es donde se pone interesante esta situación, porque también el hecho de que se le relacione como un informante de la DEA nos hace crear suspicacias derivado de la identificación que se le encuentra. Me imagino que a lo mejor la DEA dará algún informe o sacará algún boletín para explicarlo, porque de acuerdo a los dictámenes periciales que se han hecho hasta ahorita, no han podido corroborar, por lo menos, saben que no es el nombre de la persona, pero no han podido corroborar que la identificación sea falsa. Entonces, me parece que esa parte es importante. A ver, es que aquí viene lo sabroso, es rarísimo, pero en demasía, que una vez abatido se le encuentre pues una identificación con las siglas de la DEA, o sea, no es como que los narcotraficantes vayan por ahí en plan de, mira, no, cada vez que abren su billetera, a ver, toma para la gasolina, tráete unos chescos, se me cayó mi identificación de la DEA, y menos la llevan si son agentes encubiertos, César, o sea, no, está muy raro la situación, pero
con lo que te ha tocado ver y con tu experiencia, ¿qué lógica le encuentras que este personaje llevase consigo una identificación de este estilo? Mira, hay que recordar que este personaje es uno de esos narcotraficantes de alto perfil poco conocidos, que son aquellos que tienen contactos a nivel mundial, pero que no son muy publicitados, ¿no? Este es el tipo de personajes que utilizan miembros del crimen organizado, como el Mayo Zambada, como el Chapo Guzmán, en donde no sé si te has dado cuenta que de repente nos enteramos que hay intereses y negocios del cártel de Sinaloa en diferentes partes de Europa, de Asia, de África, etcétera. Y tú dices, ¿cómo es posible que ellos llegaron a esos lugares? Bueno, por socios que tienen como este personaje. ¿Por qué? Porque además son personajes bien educados, son personajes que hablan diferentes idiomas, son personajes que son nativos europeos, entonces llaman menos la atención. Él utilizó, por supuesto, recordemos que Países Bajos, ¿no? Todos los puertos que llegan allá a Ámsterdam, pues se utilizaron para la llegada de drogas y de armas, ¿no? Además, obviamente se conoce como un traficante de drogas, de precursores químicos y de armas a nivel internacional. Eso también nos da idea de que muchas de las armas que llegaban a Sinaloa no eran europeas, sino que eran norteamericanas. Y ahí hay otro nexo que no se puede entender. El hecho de que él pudiera tener una identificación y que posiblemente esta identificación sea falsa, pues nos hace ver el tipo de perfil que puede tener este personaje. El problema es que esta identificación no fuera falsa, Manuel. Y me parece que la DEA sí tendría que, por lo menos, sacar un comunicado para decir que no es una identificación original, ¿no? Que es falsa y que, por supuesto, pues no tiene ningún nexo con esta persona, porque eso sí me llama poderosamente la atención también. Si no hay respuesta de la DEA, lo haría todavía más sospechoso, César. Me parece que sí, y más por la situación de cómo se están dando las cosas en México. A ver, resulta que nos mandan a un embajador que trabajó para la CIA, que era espía, recordemos que no hay exespías, y que ahora viene como embajador a México, que ya estuvo en El Salvador, y vimos lo que sucedió en El Salvador. Y ahora ponen como director de la DEA, que ya nada más falta que se ratifique por el Senado de los Estados Unidos, alguien que manejó operaciones encubiertas tanto en Colombia como en México. Eso me parece que nos da un indicio de algo de lo que puede suceder, pero me llama la atención por el perfil del personaje. Estamos hablando de un personaje de los hombres más buscados del mundo y que trajeron una identificación de la DEA, pues me parece que incluso por ahí hay un código de barras. No sé si alguien de la audiencia quiera checar o se pueda leer de esa forma para saber a dónde te manda ese código de barras, ¿no? Porque me parece que la DEA hubiera podido salir a decir, esa persona no tenía nada que ver con nosotros, o como tú lo dices, si él era un agente encubierto, ¿para qué traer la identificación en la bolsa, no? Porque si tú estás en México, me parece que te conviene más traer una identificación de alguna otra institución que realmente te pudiera apoyar con alguna de las autoridades y no una de la DEA, ¿no? Porque en México, pues, obviamente, aunque se sabe que es una agencia internacional para la lucha contra el tráfico de drogas, no tiene mayor injerencia entre las autoridades mexicanas, por lo menos de los que pueden llevar a cabo un operativo. Entre otras cosas, se informa que ya se tendría la lista de aquellos cárteles mexicanos y latinoamericanos que formarían parte de, digamos, terroristas, entre ellos el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. La presidenta Claudia Sheinbaum revira diciendo que si ellos hacen eso, se van a meter un balazo en el pie porque entonces tendrían que ligar necesariamente a las armerías de los Estados Unidos. Nada más en el estado de Texas, César, estado fronterizo con México, hay más de 9,000 puntos de venta de armas legales. Ve tú a saber cuántas más hay legales. Nuevo México, Los Ángeles, son la mayoría de las subdistribuidoras. Fíjate, lo hemos platicado en otras ocasiones, mi querido Manuel, y me parece que la presidenta de México hace un señalamiento importante. Ya lo habíamos dicho que con la determinación o la designación de las organizaciones criminales mexicanas, ¿no? De este caso, los cárteles de la droga, como organizaciones terroristas extranjeras, eso podría significar también una herramienta del mismo gobierno mexicano para ir en contra de los activos y en contra de las empresas que les venden armas a estos grupos criminales. ¿Por qué? Porque la misma ley
de los Estados Unidos, de forma interna, señala que todo aquel ciudadano norteamericano o empresa que apoye a estos grupos terroristas extranjeros, obviamente se le considerará también como si fuera un terrorista. Entonces yo quiero ver que hagan la misma aplicación de la ley, pero no solo con las armerías. Imagínate qué pasaría también con las criptomonedas, con el sistema bursátil de los bancos, porque la mayoría del dinero no se transporta en efectivo, eso es completamente falso. Con todas las herramientas bursátiles que existen al día de hoy, pues obviamente se hace por medio de lavado de dinero, pero con instituciones de los Estados Unidos. Entonces ahí es donde yo quiero ver qué es lo que va a pasar en el gobierno de los Estados Unidos. Y hay otro punto muy importante, Manuel. Desde que se está llevando a cabo el operativo Frontera, hemos estado viendo la detención de ciudadanos norteamericanos que han querido transportar drogas de México hacia los Estados Unidos y a su vez armas de los Estados Unidos hacia México. Situación que, pues obviamente gracias al blindaje que está llevando a cabo, pues podemos corroborar que entonces eso de que supuestamente los carteles de la droga son los únicos que pasan drogas hacia los Estados Unidos, pues es completamente falso, porque hay por lo menos entre 13 y 15 organizaciones criminales de los Estados Unidos que son conocidos por la venta, distribución y tráfico de drogas en aquel país. Están preguntando aquí en el chat y digo, a manera de brindar más detalles de la información, si esta persona que abaten, el holandés, no contaba con guardaespaldas, tenía 4, sí, pero en el momento que acaban con él, pues estos 4 personajes salen corriendo, salen huyendo de la escena del crimen, tengo entendido, César. Incluso 2 eran exmilitares, uno era un exmarino y uno era un ex policía federal. Híjole, ¿cómo mejorar? ¿Cómo evitar esa situación? Y con su identificación de la DEA lo hace todavía más sospechoso, ¿no? Y además tenía una camioneta blindada, o sea que el ataque, por eso te digo que tiene lógica lo que dicen al interior de las áreas de inteligencia de la Secretaría de Marina, que fue alguien conocido a quien él pidió apoyo porque lo terminan asesinando, los escoltas no se meten y además él no utiliza el vehículo blindado que él traía, que era un nivel de blindaje 4+, que en teoría aguanta un ataque de arma de fuego, incluso de grueso calibre. Entonces, eso me parece que le da lógica, ¿no?, a esta investigación que ha realizado la Secretaría de Marina, que no lo han hecho todavía público, pero que es lo que se comenta, de que muy posiblemente sus socios fueron los que terminaron asesinándolo por ya el peso de las investigaciones que traía la Secretaría de Marina para poder detener. César Gutiérrez Priego, me gustaría saber tu opinión sobre las declaraciones del general Gregory Guillot, que probablemente hayas escuchado en una audiencia en el Senado de los Estados Unidos. Le preguntan acerca de la recolección de inteligencia que pues ha habido por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses, de vuelos de reconocimiento que han habido cerca de las costas mexicanas. Hay algunos que han pasado pues bastante cerca de Sinaloa. Y el propio general, la pregunta expresa de un senador presidente de la Comisión de Defensa, le dicen, estos vuelos han estado con el permiso, con la autorización de México, a lo que responde el general Gregory Guillot, no, solo con el permiso y la autorización del Departamento de Defensa. Esto obviamente pues genera una problemática en torno a lo que sostiene México y a lo que está haciendo los Estados Unidos con los términos de soberanía y demás. Se puede argumentar que lo han hecho toda la vida, sí, pero dada la situación que tenemos en este momento con el país vecino, tenso es una palabra hasta austera para describir lo que está sucediendo con estos sobrevuelos, que por lo menos ya un general de Estados Unidos reconoce que no cuentan con la autorización de México. Fíjate, en esta comparecencia, porque obviamente me fui, busqué en el internet la comparecencia y como lo explica el general, dice, bueno, y en cuanto a los vuelos que se han estado utilizando, y en cuanto a estos vuelos, dice, bueno, son vuelos que normalmente se realizan en límites de aguas internacionales, mismos que tienen autorización, y ahí es donde le pregunta, ¿el gobierno mexicano les autorizó esos vuelos? Y es cuando él señala que no, que fue el Departamento de Estado de los Estados Unidos quien los autorizó.
A su vez hay que recordar lo que señaló el general Trevilla. En primer lugar señaló que tienen un muy buen intercambio de información entre el ejército de los Estados Unidos y el ejército mexicano, que ellos tienen detectados 2 vuelos, y de acuerdo a lo que hubo en esta comparecencia, hablaron de 18 vuelos. Obviamente hay una diferencia de 16 vuelos. Lo que sí coinciden, tanto el general Trevilla como el general del Comando Norte, es señalar de que toda la información se comparte entre el ejército de los Estados Unidos y el ejército mexicano. Y el mismo general Trevilla dijo, no puedo descartar el hecho de que haya podido ser vuelos espías, lo cual no lo creo por el hecho de que traían, ¿no?, este detector para los radares prendido, y si no hubieran querido ser detectados, pues lo apagan, ¿no? Pero si ellos estuvieron realizando algún tipo de investigación, no lo van a compartir. Eso te habla de que siempre ha habido una buena relación entre el ejército de los Estados Unidos y el ejército mexicano, igual de la Armada de México con la Armada de los Estados Unidos. Pero aquí lo importante, mi querido Manuel, contrario a lo que hemos escuchado, muchas especulaciones de que supuestamente el ejército de los Estados Unidos se está preparando para invadir a México. Yo eso te lo puedo asegurar que es completamente falso. Lo que sí me parece es que dentro de este trabajo coordinado, Estados Unidos sí está queriendo presionar al gobierno mexicano para tener injerencia en lo que es la estrategia de seguridad. ¿Por qué? Porque no es casualidad, como te lo dije, que nos hayan mandado a un embajador con el perfil que nos mandaron, y a su vez el hecho de que estén designando a un director de la DEA, que hay que recordar que este director de la DEA renuncia en el año 2020. ¿Qué pasó en el año 2020, mi querido Manuel? ¿A quién detuvieron? Al general Salvador Cienfuegos. ¿Coincidencia? No me parece que sea coincidencia. Algo que sí hay que reconocer es que la anterior directora de la DEA obviamente hizo un muy mal trabajo. Hay que recordar que hubo incluso comparecencias ante el Senado en donde gente cercana y de alto perfil, con puestos de importancia, incluso fueron señalados de trabajar con grupos de narcotraficantes colombianos y mexicanos, en donde incluso recibían pagos para viajes y para algunas cuestiones. Entonces, que no estén manejando un perfil de ese estilo me parece que tiene que ver con presiones, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren dentro de este intercambio de información es decirles, mira, ya tenemos nosotros a lo mejor las rutas de lo que están manejando, porque otro punto que señalaron es que dentro del trabajo de investigación que realizaba el gobierno de los Estados Unidos, varios de estos grupos criminales, que fueron 5 grupos criminales mexicanos, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo, Cártel del Noreste y Cárteles Unidos, se dedicaban también al tráfico ilegal de personas. Entonces, que el ejército de los Estados Unidos quería mayor cooperación con las autoridades mexicanas y con el intercambio de información. Entonces, me parece que también es una forma de presión, mi querido Manuel, que están tratando de hacer, como para decirles, mira, yo te puedo ayudar y te puedo ayudar mucho, pero algo que ha demostrado en este momento el gobierno federal, el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, es que están dando resultados como nunca. Y cuando digo como nunca, es comparándolo con cualquier gobierno anterior que hayamos tenido en México, porque todos los días vemos detenciones, todos los días vemos aseguramientos, todos los días hay gente, ¿no?, de alto perfil, y lo podemos observar y ver. ¿Por qué? Porque está funcionando. La gente en la frontera te lo puede decir. Se han estado llevando a cabo operativos por parte de la Guardia Nacional, se han estado realizando detenciones de personas que quieren salir de México con drogas, y que en su gran mayoría, ¿no?, son ciudadanos norteamericanos. Entonces eso acaba con uno de los mitos de que supuestamente son los grupos criminales mexicanos. Y señalar también, parte de estos datos incluso lo hace una investigación de animal político, ¿no? Muchas veces no le dan el crédito a quienes realizan el trabajo periodístico. Yo busqué datos oficiales, pude comparar los últimos que publican, pero ellos traen una investigación de varios años. Entonces, la nota, buena nota, independientemente de la ideología política de cualquier medio, ahí viene el dato de la investigación que realizan, y que además coincide con lo que acaba de publicar el gobierno federal y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, de la detención de estos ciudadanos norteamericanos. Entonces, por lo menos uno de tantos mitos ya se los quitamos. La gran mayoría de los ciudadanos americanos vienen a México para ingresar drogas de forma ilegal, y además que están ligados a estos grupos criminales de Estados Unidos que se dedican a la distribución y tráfico de drogas.
Para finalizar en este tema de narcotráfico y seguridad, en Washington piden prisión de por vida para el Menchito en referencia a Rubén Oseguera González. La Fiscalía estadounidense solicitó formalmente a la jueza Beryl Howell prisión de por vida por haber traficado cocaína y metanfetamina a los Estados Unidos. Además, quiere que se le imponga una multa de más de 12,000 millones de dólares. Se trata del actual líder del cártel Jalisco de Nueva Generación. También, según las autoridades, testigos y evidencia, la mano derecha de su padre desde que tenía 19 años de edad. Esto es lo que estaría solicitando Estados Unidos y al mismo tiempo, pues por la gravedad del asunto, se podría entender como un mensaje y también utilizado con fines propagandísticos, digo, cada quien con sus leyes, ¿no? Pero ahora sí que con lo que estamos viviendo, ¿qué te parece lo que está solicitando el gobierno de los Estados Unidos? Digo, me parece que es normal la mayoría de esos delitos que se le están imputando a él y de acuerdo a las acusaciones que tienen, recordemos que no es nada más una acusación, son varias acusaciones que versan en su contra. Obviamente la acumulación de estas sentencias podría dar una cadena perpetua. Hay que recordar que incluso si no piden pena de muerte es porque él fue extraditado de México hacia los Estados Unidos y este convenio internacional que existe entre los Estados Unidos y México señala que si en México, si un mexicano es extraditado hacia los Estados Unidos, no se podrán aplicar pena de muerte porque en México no existe la pena de muerte como tal, ¿no? Me parece lógico, pero también, como tú lo dices, me parece propagandístico, porque esa es la forma también, de acuerdo a, en este momento, la estrategia que está manejando el gobierno de los Estados Unidos es: los malos son los mexicanos. Aquí tenemos al hijo del más malo de los malos, ¿no? Porque de los que quedan libres, me parece que el narcotraficante más conocido, ¿no? Tal vez a nivel mundial, pues es Nemesio Ceguera Cervantes, ¿no? El señor de los gallos o el Mencho, como lo conocen. Y me parece que es un mensaje, ¿no? Para la sociedad e incluso para el mismo cártel Jalisco Nueva Generación de: todavía no llegamos por ti, pero ve lo que vamos a hacer con tu hijo. César Gutiérrez Priego, pasando a otro tema, es lo bueno de poder platicar contigo. Hay mucha versatilidad de un asunto a otro, que son pocas cosas con las que un invitado puede hacer siendo entrevistador. Van por los jueces que estuvieron suspendiendo la reforma judicial, no una, sino las veces que se les pegó la gana. Esta decisión fue tomada por el propio Consejo de la Judicatura Federal y hoy en la última y ya extinta conferencia matutina del Poder Judicial, pues hasta con quejos de lágrimas los magistrados diciendo que qué barbaridad, que esto era persecución política, que ahora irán contra estos valientes que intentaron parar la vorágine y demás. César, preguntarte qué opinas del proceso, de la decisión, si es justicia o es persecución. Mira, yo siempre lo he dicho, si alguien comete un delito tiene que ser investigado. Los jueces, en este caso los que concedieron las suspensiones provisionales de amparo, consideran que estaban de acuerdo a los parámetros de la ley y que lo que estaban haciendo pues, estaba dentro del ámbito de su competencia. Si se inicia una investigación en su contra, pues obviamente yo creo que ellos no tendrían nada que temer, porque si ellos están seguros de que no hubo en su momento ninguna acción que pudiera considerarse como un delito, pues no tendrían que temer, ¿no? Algunas personas dirán, es una persecución. Pues es dependiendo, ¿no? Con el perfil que lo veas. ¿Por qué? No sé si recuerdes que el día de ayer también hubo una discusión en el Pleno de la Suprema Corte donde se hablaron de muchos temas, ¿no? Tuve la oportunidad de seguir gran parte, ¿no? De la transmisión. La verdad es que hubo grandes debates. Me gustó mucho la ministra Yasmín Esquivel, me gustó mucho la ministra Lenia Batres, creo que bien articulados, pero también hubo algunos ministros opositores que dieron buen debate, ¿no? Me parece que también hubo algunos otros que lamentablemente se quedan con la idea radical, ¿no? Y sí te das cuenta que lo que hicieron fue como agarrar un pleito con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para la conclusión que llegaron, de acuerdo al proyecto, ¿no? Que hace Gutiérrez Ortiz Mena, él señala, y en pocas palabras es lo que terminan aceptando, salvo algunos votos en lo personal y algunos puntos que no estuvieron de acuerdo y varias cosas de cuestiones técnico-jurídicas, es que el Tribunal Electoral no puede emitir resoluciones
con amparos que suspendan el proceso electoral, ¿no? No el proceso electoral, sino la reforma constitucional. Pero a su vez también le señalaron a los jueces que ellos no pueden emitir amparos respecto, porque estos amparos, para darle un poco de contexto a las personas que nos están viendo y escuchando, no solamente fue en contra de la reforma constitucional, sino que muchos de ellos se ampararon porque dijeron, atenta contra mis derechos humanos porque yo planeé una vida dentro del Poder Judicial y derivado de esto yo ya no voy a poderlo llevar, dentro de varios puntos que señalaron. Entonces, la Corte determinó, en materia electoral, el órgano superior que existe constitucionalmente es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y a su vez también le dijeron al Tribunal Electoral, y tú, Tribunal Electoral, no eres nadie para no aceptar las suspensiones provisionales que te da, que emite cualquier juez del Poder Judicial de la Federación, e incluso llaman a los jueces a que revisen las suspensiones y los puntos que tienen que ver con cuestiones electorales, obviamente, pues que tienen que desistirse de tener conocimiento, pero lo dejan como a su arbitrio. Y también hay que recordar que uno de estos jueces que emite una de las resoluciones, ¿no? Para quien dice es que están criminalizando a los jueces. Yo quiero pensar, yo formo parte de una asociación, ¿no? De jueces y de magistrados. Esa asociación presenta un amparo. Yo ya sé que van a presentar un amparo, entonces 5 días antes digo que me salí de esa asociación, porque no sé si realizó algún trámite, la verdad es que lo desconozco, pero él dice que días antes ya había dejado de formar parte de esa asociación. Pero el amparo se realiza o se hace cuando él todavía formaba parte. Me parece que incluso él debió excusarse porque hay un claro conflicto de intereses, pero no solo no se excusa, él mismo recibe el amparo y concede la suspensión. Me parece que si él cree que eso es justo y correcto, pues no tendría por qué temer que existe una denuncia en su contra. A mí en lo personal me parece que sí, por lo menos hay un conflicto claro de intereses, pero bueno, será la Fiscalía General de la República quien determine. Y 2, que recuerden algo, si solicitan una orden de aprehensión, pues la tendrá que dictar o la tendrá que conceder forzosamente un juez federal. Entonces yo creo que no tendría por qué preocuparse, porque si un juez federal se da cuenta que no existe ningún elemento que se pueda considerar como delito, pues no va a pasar nada. César Gutiérrez Priego, abogado penalista, experto en Derecho Militar, en Seguridad Nacional y también candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Te agradezco muchísimo estos minutos para el auditorio de Sin Máscaras y de Reporteros MX. La reserva de que desees decir algo más, pues te agradezco mucho y te invitaría a que nos compartas tus redes sociales, que tengo entendido ya vas a activar tu canal de YouTube, ¿verdad? Es correcto, mi querido Manuel, es correcto. La verdad es que sí. Las entrevistas que damos normalmente, ¿no? Vamos a ya empezar a subirlas en el canal de YouTube, que es César Gutiérrez Priego, mi cuenta de X, anteriormente Twitter, que es @CésarGutiPri, yo la manejo personalmente y es donde mayor interacción tenemos, y obviamente pues en los espacios libres como el viento, como el tuyo, también por ahí tenemos una cuenta de TikTok donde subiremos algunos fragmentos de las entrevistas y de las opiniones que damos en diferentes medios como el tuyo, y obviamente pues, siempre agradecido con el espacio, mi querido Manuel, y con el cariño de la gente que nos ve y nos escucha. Hoy que es 14 de febrero, Día de la Amistad, te voy a preguntar, ¿a quién crees del escenario político que se debería de reencontrar, de volver a hacerse amigos? Hijo, me parece que hay muchos personajes que podrían hacerse amigos, ¿no? Y que creo que podrían reencontrarse muy bien. ¿Te imaginas por ahí a lo mejor a Naya, ¿no? Con el que fue su jefe, que fue presidente del PAN, ¿cómo se llamaba? ¿Marco Cortés? No, Marco Cortés, él deja a Marco Cortés. No sé si recuerdas, Madero, ¿era Madero? Gustavo Madero, ¿no? Ese sería un muy bonito reencuentro, me parece bien. O a lo mejor un Alito Moreno, ¿no? Podría ser con un Mario Fabio Beltrones, podría ser interesante, ¿no? Para que vean la diferencia, como en Morena sí ya hubo ese tipo de encuentros, ¿no? Hemos visto que varios se han estado peleando y ahora ya han salido juntos, ¿no? ¿Eso por qué? Pues porque hay que entender que hoy es el Día del Amor y la Amistad, ¿no? Muy bien, hecho. Muchas gracias, querido César. Te envío un abrazote y estamos en contacto. Igualmente, Manuel, un abrazo, hasta luego y saludos a todas las personas que nos ven y nos escuchan.